Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, 7 en punto de la noche de este lunes 20 de septiembre. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos también a seguir toda la información nacional e internacional que publicamos en nuestras redes sociales y que pueden encontrar en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Un día con muchísima información, así que vayamos a nuestros titulares. Adelante. Este fin de semana quedaron ratificados varios candidatos a la presidencia y aspirantes a diputados. Conozca quiénes son. Tras 10 meses en desuso, la cárcel Las Terrazas en San Rafael de Alajuela empezará a operar en diciembre y tiene capacidad instalada para 1.248 privados de libertad. El presidente Alvarado no descarta la posibilidad de vetar el proyecto que reduce el monto a pagar por el marchamo 2022. Tras mostrar un leve retroceso en el país el contagio de COVID-19, los expertos diagnostican un panorama más alentador para las próximas semanas. Finalmente, la Sala Constitucional entregó hace 2 horas la esperada redacción final de su voto sobre las consultas para esclarecer la constitucionalidad del proyecto de ley marco de empleo público. Vamos a un pase en vivo con el periodista David Roversi, quien se encuentra en el Congreso y desde allí nos trae las reacciones a este pronunciamiento de la Sala Constitucional. Buenas noches, David, adelante. Gracias, muy buenas noches, Ernesto, y a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Así es, el tema pues bastante esperado, ha sido muy polémico, pero hoy, al ser las 4:14 de la tarde, finalmente llegó el voto completo de lo que es la sentencia a esta consulta que habían realizado 11 legisladores encabezados por el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, para pues tener más claridad sobre lo que es la constitucionalidad del proyecto de ley marco de empleo público. Recordemos que ha sido un proyecto bastante polémico. Esta es uno de los votos, me parece a mí, y pues ahora estuve consultándolo inclusive con algunos diputados que ya han estado también en la Asamblea Legislativa, de los más extensos que se han dado en la historia. El mismo cuenta con 767 páginas y es importante también recordar que el gobierno ha considerado la Ley de Empleo Público como la columna vertebral del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ese crédito por 1.778 millones de dólares que está pidiendo Costa Rica a esta entidad internacional y que, bueno, recordemos también ya se dio el primer desembolso, pero que los demás van condicionados pues a lo que es el avance de los distintos proyectos que siguen acá en el Congreso y siendo este pues el más importante. También es importante tener presente que el 31 de julio los magistrados resolvieron las consultas realizadas sobre este tema, entre ellos, por ejemplo, el tema de la aplicación del salario global en todo lo que es el sector público, salvo en lo relativo a la rectoría del Poder Ejecutivo sobre instituciones autónomas y poderes independientes. Acá también se hablaba, pues, digamos, de cierta regularización que se daba en el tema de las convenciones colectivas. Pero bueno, tuvimos la posibilidad de hablar, como les dijimos, fue ahora ya en horas avanzadas de la tarde que se presentó este voto acá en el Congreso. Los diputados pues preferían no hacer mucho comentario, indicando que quieren leer estas 767 páginas y tener así pues ya finalmente un criterio pues más bien formado. Pero veamos qué dijo la jefa de fracción del Partido de Acción Ciudadana, Laura Guido, con respecto a lo que fue el ingreso de este voto de la Sala Constitucional al primer poder de la República.
Apenas ingresó hoy, corresponde hacer una lectura muy acuciosa, pero a la vez ágil, para poder tener en cuenta todos los elementos. Nos interesa cuidar el proyecto, que sea un proyecto o una ley que sea aplicable, que tenga por resolver los temas estructurales del problema en el empleo público, y pues corresponde ahora a los trámites aquí en la Asamblea Legislativa de enviarlo a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, y a partir de ese trabajo que hace la comisión determinar cuáles son las enmiendas necesarias para atender las observaciones de la sala. Como usted lo dice, la resolución es muy larga, pero ustedes también necesitan agilizar este proceso. Yo sé que hablar de tiempos es complicado, pero no sé si se hacen alguna expectativa. La presidencia tiene que definir cuál es el plazo para la comisión, pero para tener una dimensión corresponde a que haya un informe de servicios técnicos sobre la resolución, sobre la cual entonces nosotros trabajamos cuáles son las mociones necesarias para atender las inconstitucionalidades señaladas ya en el portal. Poder entender cuáles ya están atendidas en los considerandos, si hay interpretaciones auténticas o no, y hacer todos los alcances. 3, 2. Bueno, pero tuvimos la oportunidad también que pues nos topamos acá casualmente en las cercanías de la Asamblea, ya adentro, a la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, minutos después de que se entregó también este voto de la Sala Constitucional, y ella hizo referencia a pues cómo lo toma evidentemente el gobierno. Aseguran que harán también este estudio a profundidad de lo que diga la sentencia de este voto, y evidentemente que buscarán las mejores formas para llegar a una votación muy rápida, muy expedita del proyecto que, como decíamos, es el eje principal de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el gobierno de la República. Veamos qué dice doña Yanina. Con la llegada de la sentencia completa, lo que procede es que la presidencia de la Asamblea Legislativa asigne el expediente a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad para que se pueda hacer el respectivo análisis de los alcances que están previstos en esta sentencia. De nuestra parte, por supuesto, iniciaremos un proceso también de análisis del alcance de dicho texto para poder acompañar a la Asamblea Legislativa en este proceso. Estamos en completa disposición y confiamos en que podamos establecer el mejor mecanismo para poder llevar este proceso de la forma técnicamente que mejor se pueda, y por supuesto que esto nos lleve hacia la aprobación del texto con la mayor prontitud. Bueno, estas eran las palabras entonces también propiamente ya de lo que es el Poder Ejecutivo con respecto a lo que es la llegada de este voto de la Sala Constitucional al Congreso. Nada más decirles que es importante también tener claro que pues se va a estar dando nuevamente la votación en primer debate de lo que es este proyecto de ley marco de empleo público, debido a que se tienen que dar las correcciones que se mencionen en el informe o en este documento enviado por los magistrados. Así que bueno, lo que tiene que volver a pasar es este primer debate y esperar para pues tener claridad de qué pasa, y así también dar el segundo debate y que se convierta en ley de la República, si así lo da el tiempo, si así lo da la voluntad en el Congreso, donde también es importante decir, ya se juega demasiado la campaña electoral, ya mucho está de lleno lo que es esta campaña, y lo hemos visto con falta de diputados en el Congreso y demás. Así que bueno, hay muchos aspectos todavía que se tendrán que ver de esta polémica ley, y que por supuesto en Costa Rica Noticias estaremos atentos y llevándoles a ustedes la información de primera mano. Ernesto, televidentes, con esto vamos a regresar con ustedes al set principal, donde hay muchísimo más en Costa Rica Noticias. Muchas gracias, David Roversi. Definitivamente un voto de la Sala Constitucional que deben estudiar a profundidad y que va a marcar el debate sobre este tema. Muchas gracias a nuestro compañero David Roversi. El escenario de candidaturas que presentarán los partidos políticos empieza a definirse y se ratifican las candidaturas a la presidencia, así como los aspirantes a una curul en el Congreso. Este fin de semana, varias agrupaciones anunciaron sus fórmulas presidenciales, y con esto se derrumba el inicio
de una histórica campaña electoral. El fin de semana se dio muchísimo movimiento en la política nacional, pues el próximo 5 de octubre, al ser las 5 de la tarde, es decir, en poco más de 2 semanas, se cierran las inscripciones de los partidos políticos que participarán en la campaña electoral del 2022. Uno de los movimientos de este fin de semana fue la ratificación de Rodrigo Chávez como candidato a la presidencia del Partido Progreso Social Democrático. Esto en medio de la polémica sobre los señalamientos que se le han realizado por una denuncia de acoso sexual en el Banco Mundial, la cual dio a conocer el diario La Nación y de la cual Chávez se ha desmarcado. Durante la ratificación, el exministro de Hacienda dio a conocer quiénes le acompañarán en su fórmula presidencial. Se trata de Stefan Brunner y Mari Mouvi. Además, habló sobre las personas que participarán con él para llegar al Congreso. Tenemos nuestra palabra de darle las mejores personas a los puestos en las papeletas de diputación, en lugar de buscarle diputaciones a los amigos y amigotes y amiguitas de los políticos tradicionales. Otra de las rectificaciones que se dio fue la del doctor de 64 años de edad, Walter Muñoz, hoy diputado de la República y quien aspirará por sexta vez a la silla presidencial. A él lo acompañarán la administradora de empresas Ileana Vargas y el educador Luis Astorga en su fórmula presidencial. Costarricenses, los invito a integrarse a la Gran Alianza Nacional para rescatar a Costa Rica. Sectores, grupos, pero sobre todo ciudadanos participarán en este gran movimiento para lograr luchar contra la corrupción y la impunidad, para proponer soluciones viables a los principales problemas en una verdadera democracia participativa, donde usted será protagonista y no espectador. En el caso del Partido Restauración Nacional se ratificó que 2 mujeres acompañarán a Eduardo Krushan en la fórmula presidencial. Se trata de Xiomara Rodríguez, hoy compañera de Krushan en el Congreso, y la administradora Leticia Arguedas. Estamos muy complacidos con esta Asamblea Nacional del Partido Restauración Nacional, el partido de la gente y para la gente, el partido que impulsa el desarrollo socioeconómico integral e inclusivo. En el nuevo partido Unión Liberal también se dio la Asamblea Nacional, donde dejaron en firme que Federico Malavasi será el candidato a la presidencia de la agrupación política fundada por Otto Guevara, quien de paso irá por el primer lugar de San José en las aspiraciones diputadiles. La Asamblea Nacional del Partido Unión Liberal confirmó la nómina presidencial que estará integrada por este servidor de ustedes, Federico Malavasi, encabezando, don Luis Lepis y doña Coimbra Sáenz en la primera y en la segunda vicepresidencia. Yo estaba semi-retirado, como dicen algunos, ciertamente, pero no puedo estar gozando de paz y tranquilidad en mi familia, viendo que esta misma paz y tranquilidad se ve amenazada por malas decisiones políticas. Quien no ha ratificado su candidato a la presidencia es en el Frente Amplio, que durante el fin de semana lo que definió fueron sus candidatos a diputados, donde destaca el nombre de la economista Sofía Guillén. 5 partidos políticos eligieron las candidaturas a diputados y diputadas, así como la presidencia para las próximas elecciones. Entre esas ratificaciones, recién lo veíamos en pantalla, Otto Guevara aspirará nuevamente a diputado por San José a través de la agrupación Unión Liberal, y la economista Sofía Guillén también por San José, pero por el partido Frente Amplio. El fin de semana 5 partidos políticos definieron las candidaturas a diputados y diputadas, así como quienes aspirarán a la presidencia para las elecciones de febrero próximo. Las agrupaciones Progreso Social Democrático, Integración Nacional, Encuentro Nacional, Unión Liberal y Frente Amplio realizaron asambleas nacionales y provinciales con ese fin. Entre los aspirantes ratificados o electos de algunas de esas agrupaciones se encuentran Otto Guevara por el primer lugar por San José y por el partido Unión Liberal. Es la tercera ocasión que el ex candidato presidencial buscará ocupar una curul en el Congreso. Además, Federico Malavasi fue ratificado como candidato presidencial por dicho partido.
También había sido diputado por el Movimiento Libertario, agrupación condenada por estafa al Tribunal Supremo de Elecciones. La economista Sofía Guillén, por su parte, fue electa por primer lugar en San José, del partido Frente Amplio. La joven fue una de las férreas oponentes al Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, conocido como Plan Fiscal. Da la oportunidad de refrescar con ideas, de refrescar con rostros, de ponerle también un motor nuevo, ¿verdad? Un motor diferente, un relevo generacional. Creo que demuestra que existen diferentes personas a lo largo del territorio nacional dispuestas a involucrarse en la política para transformarla. Estamos en contra de hacer más grande el Estado. Entonces nosotros vamos a hacer un bloque para evitar que el Estado siga creciendo a través de nuevas entidades públicas. Todo lo contrario, vamos a ver de qué manera logramos achicarlo. Ya hemos venido hablando de ciertas entidades que hay que cerrar en un muy corto plazo. Una de ellas es CNP, abrir el monopolio de fabricación de alcohol etílico, vender la Fábrica Nacional de Licores. Esa es una básica, pero está cerrar IFAM, cerrar Infocop. Por el Partido Integración Nacional del actual diputado Walter Muñoz, fue electo por el primer lugar por Alajuela Célimo Guido, el líder del movimiento Rescate Nacional, que ha organizado protestas en el pasado en media pandemia ante su oposición al acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. La agrupación Progreso Social Democrático, por su parte, ratificó a la periodista Pilar Cisneros como primer lugar por San José y a Rodrigo Chávez como aspirante a la presidencia de la República, quien fue sancionado por acoso sexual mientras estuvo en el Banco Mundial. La mayoría de diputaciones se mueven en este sentido, en traer viejos conocidos de la política nacional, antiguos diputados como lo es Soto Guevara, figuras también que tienen cierta importancia, que han tenido cierta importancia para lo que son los movimientos sociales, como Sofía Guillén, como Célimo Guido, todo esto, ¿verdad? Para traer, digamos, lo que es mediatización, se podría decir, o para intentar posicionar a los partidos. Vemos que uno de los principales retos de los partidos es, y más para los candidatos a diputados, es lograr posicionarse, lograr distinguirse. El fin de semana próximo, agrupaciones como Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Liberal Progresista tendrán sus asambleas para definir las papeletas a diputados y diputadas, así como ratificar sus fórmulas presidenciales. Y tras una espera de 10 meses, la nueva cárcel Las Terrazas, que tiene capacidad para 1.200 privados de libertad, comenzará a funcionar en noviembre. Este centro recibirá a población penitenciaria de todo el país y sería un modelo de construcción a seguir para futuras cárceles en el país. Costa Rica Noticias realizó una visita y el periodista Andrés Ortiz nos informa. Adelante, Andrés, buenas noches. Buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Así es, tal y como usted lo menciona, esta cárcel llamada Las Terrazas está lista desde marzo. Sin embargo, un tema del presupuesto para poder contratar más de 700 personas que se necesitan para que opere este centro penitenciario es lo que ha venido retrasando su puesta en marcha. En un momento en el que el sistema penitenciario es crítico debido al grado de hacinamiento y sobrepoblación y también los problemas que se han generado a raíz de las órdenes de los jueces de ejecución de la pena que impiden que el Ministerio de Justicia haga traslados y entren personas nuevas a los centros penitenciarios por el problema de hacinamiento y sobrepoblación. Veamos. Esta es la nueva cárcel llamada Las Terrazas. Es un centro penitenciario de 82 estructuras que se ubica en un espacio de 3 hectáreas en San Rafael de Alajuela, en el complejo conocido como Reforma. Tendrá capacidad para 1.248 privados de libertad hombres, tanto indiciados como sentenciados. Este centro está listo desde marzo anterior, sin embargo el presupuesto para contratar 750 funcionarios que lo operarán es lo que atrasó su puesta en marcha. Sin embargo, el Ministerio de Justicia anunció que será a finales de noviembre, principios de diciembre, que entrará en operación, tras la aprobación de 3.600 millones de colones para contratar personal. Con esto, el Ministerio de Justicia pretende bajar el hacinamiento de 20.4% al 16%.
Va a ser un respiro. Terrazas no es la solución al tema de sobrepoblación, pero efectivamente va a ser un respiro porque es un centro grande que inicia de cero, inicia limpio, sin ninguna orden de cierre y sin nada en contra. Entonces es importante porque nos va a permitir reacomodar y rebalancear en todo el sistema penitenciario, cosa que de momento no podemos hacer porque cada centro está cerrado a modo isla, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Efectivamente este centro nos va a permitir rebalancear y lanzar ese mensaje que venimos diciendo una y otra vez, ¿verdad? Es importante en tiempos de pandemia ver al sistema penitenciario con los ojos y los lentes de la pandemia, que no es lo mismo que verlo en tiempos normales, en tiempos ordinarios. Para Justicia, este centro será el modelo a seguir para futuras construcciones. Tiene módulos de celdas seguras y con condiciones adecuadas y necesarias. Espacios para actividades físicas, comedores, talleres de trabajo, entre otros. Esta es una de las zonas y los elementos más importantes que tiene el complejo Las Terrazas, que entrará en funcionamiento a finales del mes de noviembre. Es esta clínica que tiene capacidad para al menos 20 privados de libertad en internamiento. Toda esta clínica forma parte de este complejo que está listo y que entrará en funcionamiento una vez que el Ministerio de Justicia obtenga las plazas de los funcionarios y también se haga el traslado de los privados de libertad. Además, tiene otra área de contención de personas con enfermedades contagiosas. Esta obra tuvo un costo de $24 millones. En cuanto a los funcionarios, el área de descanso de ellos se ubicará alejado a la zona de celdas para mayor comodidad de los policías y funcionarios administrativos. Va a permitirse que también puedan hacer horas de esparcimiento y si ellos quieren dedicar su tiempo a ocio o a estudiar y a otras facilidades, el espacio se los permite porque es un espacio totalmente aislado del ruido y que les va a permitir a ellos tener ese espacio de dignidad. Doña Daisy, ¿dónde estaría ese espacio? Tal vez si no. Ese espacio está aquí en la parte de, al frente de donde estamos, que sería entrando del complejo hacia la izquierda. Entonces, todas estas casitas que podemos ver ahí al fondo son los espacios donde va a dormir los compañeros y las compañeras de la policía, compañeros y compañeros de la cocina, y también estará ahí en el centro su cancha de actividades físicas y un espacio de esparcimiento. Actualmente la mayoría de las cárceles tienen graves problemas de sobrepoblación y hacinamiento. Y es que mientras se anuncia la apertura ya en funcionamiento de esta cárcel para 1.248 personas privadas de libertad hasta inicios del mes de diciembre, las celdas del OIJ se mantienen ya saturadas y hoy precisamente volvieron a informarlo por parte de los funcionarios del organismo de investigación judicial, quienes indican que a hoy hay 223 personas esperando por ser trasladados a algún centro penitenciario, personas que llevan desde 20 días, incluso casi un mes. Veamos lo que dijeron esta tarde desde el OIJ, donde nuevamente están alertando del colapso en las celdas judiciales por el retraso en los traslados a los centros penitenciarios. Donde le estamos diciendo a los jueces no vamos a poder realizar más juicios de los que sean estrictamente necesarios. O sea, un juicio que tenga un plazo perentorio inmediato, ese es el que vamos a realizar para que la persona que tiene que venir del centro penal a nuestra sede no pase por celda, sino que vaya directamente de centro penal a la sala de juicio y de sala de juicio a centro penal. Esta situación ya está a punto, si no ya está colapsado, y probablemente en las sedes de Alajuela, Punta Arenas, San Ramón, Heredia, Sarapiquí, Pocosí, Siquirres, Nicoya, San Ramón y otras sedes, ya los compañeros informaron a las autoridades que no vamos a poder realizar los juicios que no sean estrictamente necesarios. Bien, don Ernesto y televidentes, mientras se da este importante anuncio por parte del Ministerio de Justicia, la apertura de esta cárcel para diciembre, los problemas en el sistema tanto de celdas del OIJ como del sistema penitenciario continúan con un hacinamiento de un poco más del 20% y las celdas judiciales colapsadas por los traslados que se retrasan a los centros penitenciarios. Don Ernesto, estaremos muy atentos de estas informaciones que se desarrollan. Regreso con usted al estudio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Andrés Ortiz. Nosotros vamos ahora a nuestra primera pausa comercial y al volver le adelantamos que el presidente Carlos Alvarado no descarta vetar el proyecto que permitiría exonerar una parte del marchamo 2022.
Al volver del corte, le contamos los detalles. Jugá y ganá con la Junta. En cada sorteo hay millones en premios. Toda la lotería que compras física o en JPS en línea participa de sorteos ordinarios y extraordinarios, legales y debidamente fiscalizados. Y la Junta siempre te paga los premios. Y ojo, las fracciones ofrecen una segunda oportunidad con promociones especiales. Hay muchas formas de ganar. Así que jugá y ganá con la Junta, porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien, tomo mi tratamiento completo, voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. Raxa Cloud me permite almacenar fácilmente la información de mi empresa en la nube. Tenga siempre su información a mano con Raxa Cloud. Raxa, hagamos el futuro juntos. Desde los 18 años empecé a cotizar para la caja. Nunca imaginé necesitar una pensión tan pronto, pero el 10 de agosto de 2020 mi vida cambió. Soy Alex Rojas, tengo 25 años. Haber cotizado para la caja me dio derecho a la pensión, que hoy me permite continuar con mi vida. Cotizar al IBM hace la diferencia. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. Pani y Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 26 minutos. Si usted tiene operaciones que deba realizar en dólares, en este momento le informamos la cotización de cierre que tuvo la divisa estadounidense hoy. El precio del dólar en la compra cerró a 619 colones con 94 centavos. El precio del dólar en la venta, 626 colones con 87 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y aunque el proyecto de ley para reducir el marchamo sigue sin lograr aprobación en el Congreso, el mandatario de la República, Carlos Alvarado, insiste en que esto es un riesgo para las finanzas del país e inclusive adelantó que aunque es algo temprano para decidir, el veto del proyecto, esa podría ser una opción, lo que provocó la reacción de la diputada proponente de la iniciativa. La posibilidad de reducir el marchamo del 2022 sigue dando de qué hablar, y es que, pese a que el proyecto no ha sido votado en el Congreso, cuenta con el respaldo de la mayoría de fracciones legislativas, a excepción de la del Partido Acción Ciudadana. Esta misma iniciativa podría venirse abajo si el presidente de la República, Carlos Alvarado, decidiera vetarlo. Para el mandatario aún es algo prematuro hablar de esta posibilidad, sin embargo reconoció, como lo ha hecho anteriormente, que está en contra de la propuesta, pues la misma generaría un hueco fiscal en las arcas públicas de entre unos 60 a 70 millones de colones. Para dar una determinación en este sentido, yo lo que hago es un llamado a la conciencia sobre lo que esto representa. Por un lado, recordemos que hace un año el gran cuestionamiento que se le hacía a la administración es que el gobierno no iba a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario. Al final del año pasado, lo que se acusaba es que el gobierno no estaba comprometido, no quería ayudar a las finanzas públicas. En enero de este año se llegó a un acuerdo. Eso ha permitido la estabilidad económica del país, y estabilidad económica es estabilidad para que todo el país esté bien. Ante la tan siquiera opción de poner un veto a este proyecto, en caso de ser aprobado en el Congreso, la diputada proponente de la iniciativa envió un mensaje al presidente de la República. Bueno, yo quiero ver que el presidente vete ese proyecto.
Me parece que además de ser una reverenda grosería para con tanta gente que ha pasado un mal año, que está desempleado, que tiene su carrito y que no sabe ni siquiera cómo pagarlo por los embates de esta pandemia, que después de un gran esfuerzo que hagamos nosotros como diputados, el presidente llegue a vetarlo. Claramente hay una gran oposición del presidente a este proyecto de ley, pero yo espero que el presidente se apiade en su corazón y logre entender, aunque sea faltando 7 meses de este gobierno, logre entender que el pueblo costarricense también necesita medidas que le alivien directamente su situación financiera, como este del marchamo. Estas próximas semanas podrían ser trascendentales para el avance de este proyecto, el cual ya los diputados definieron que no pasará por ninguna comisión y se discutirá de manera expedita en el Pleno Legislativo. Los legisladores deben tener este proyecto aprobado para su ejecución antes de finales de octubre, pues el cobro del marchamo inicia a regir a partir del 1 de noviembre. Cambiamos de tema. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, le respondió al relator de las Naciones Unidas acerca de las acusaciones que le hizo la ex fiscal general Emilia Navas sobre presuntas presiones que habría hecho la Corte al Ministerio Público. Cruz presentó un informe de sus llamadas en donde se revela que no existen comunicaciones del 25 de junio para con la ex fiscal para presionarla, tal y como Navas lo había asegurado. Este lunes, en la sesión de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados dieron a conocer que Fernando Cruz, presidente de la Corte, envió la respuesta al relator de las Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados sobre las acusaciones que hizo Emilia Navas, exfiscal general de la República. Navas había enviado a este órgano de las Naciones Unidas un informe donde presentó una serie de acusaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia y principalmente en contra del magistrado presidente Fernando Cruz. En esa información, ella indicó que el Ministerio Público recibía amenazas, sanciones encubiertas debido a investigaciones que desarrollaban y presiones para que dejara su cargo. De esas presiones dijo que Fernando Cruz le había llamado para sugerirle que dejara su puesto. Cruz aseguró que con documentos se demuestra que nunca tuvo comunicación con ella el 25 de junio. En conformidad con la certificación notarial realizada con fe pública, se indica que con vista de las llamadas de la aplicación WhatsApp de mi número celular, no existe en fecha 25 de junio de 2021 registro de llamadas o videollamadas hacia el derecho telefónico de la señora Navas Aparicio. Además, se indica en el documento notarial que con vista en que el documento titulado, comillas, detalle de llamadas nacionales y llamadas salientes, impreso por la agencia telefónica Colby a las 14:23 del 20 de agosto de 2021, en donde consta el registro de llamadas de mi número de celular en el periodo del 8 de junio al 7 de julio de 2021, no existen llamadas salientes de mi celular al derecho telefónico de la señora Navas Aparicio. Lo anterior evidencia que nunca llamé el 25 de junio de 2021 a la señora Navas Aparicio y mucho menos la presioné para que dejara el cargo. Fernando Cruz también señaló en la respuesta que no hay prueba que sustente que existieron amenazas o presiones. No precisa en la denuncia cuáles fueron las, comillas, nuevas represalias encubiertas que afectaron la independencia del Ministerio Público en la tramitación del proceso penal del caso Cochinilla. Tales afirmaciones son muy graves y no tienen ningún elemento probatorio que las sustente. Máxime si tomamos en cuenta sus declaraciones en algunos medios de comunicación, en donde por el contrario afirmó que el Ministerio Público cuenta con personal de experiencia y probidad para llevar adelante la investigación sin ningún contratiempo y que además que es de aplaudir la independencia de la Fiscalía para llevar todo el proceso. Emilia Navas dejó su cargo el 29 de junio anterior y envió la queja a Naciones Unidas a inicios de agosto. Vamos ahora a repasar los datos pandémicos para hoy, 20 de septiembre. En total, el país registra en las últimas 24 horas 1.514 nuevos contagios. En total, la cantidad de personas que ha contraído la enfermedad desde que se inició la pandemia en Costa Rica llega hoy a 510.653 personas. Se lamentan ya 6.056 personas fallecidas y en este momento hay 1.325
personas internadas, de las cuales 475 requieren cuidados intensivos. Un número muy alto de personas en unidades de cuidados intensivos. La presión sobre el personal de salud es altísima. Siempre en el mismo tema, el virus contra la COVID-19 ha mostrado un retroceso leve en el país, pero suficiente para pronosticar un panorama un poco más alentador en las próximas semanas. Los expertos de la Universidad de Costa Rica así lo afirman. Expertos en estadística y demografía señalan que existe evidencia de que en la última semana la tasa de reproducción del virus contra la COVID-19 ya está por debajo de 1, lo que significa que actualmente 100 personas contagian a menos de 100 personas. Nosotros creemos que posiblemente ya llegamos o estamos ya muy cerca del pico de la cuarta ola y de que más bien el número de casos va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Bueno, en parte por la ampliación en los horarios para la vacunación, los vacunatones que se han venido intentando desde hace mes y medio y prácticamente también el ir a la vacunación casa por casa. Y yo creo que ese contexto del aumento en la cobertura de la vacunación está coincidiendo con precisamente las nuevas medidas restrictivas que planteó el gobierno durante estas 2 semanas. Verne señala que estos son buenas noticias, pero insiste que el distanciamiento social, uso de la mascarilla y el lavado de manos son las principales armas contra este virus. Nosotros no podemos dejar como lo mencioné al principio, los buenos hábitos de higiene, lavarse las manos, el usar las mascarillas, el mantenernos en las burbujas. Por más de que la tasa R disminuya y el número de casos empiece a disminuir, eso no quiere decir que la epidemia ha terminado. Y lo que se ha venido observando prácticamente en todo el mundo es que aunque haya vacunación, todavía vamos a tener ciertas olas, ojalá más pequeñas que las que hemos experimentado durante este año, pero vamos a seguir teniendo olas y eso lo que implica es que nos tenemos que seguir cuidando, no nos tenemos que relajar. El investigador de la UCR explica que aún es muy difícil pronosticar cuál será nuestra nueva normalidad e incluso cuándo llegará, pues aún la pandemia está muy presente en el mundo. Todavía es muy difícil saber qué es lo que va a ser la nueva normalidad. Yo soy optimista, yo creo que en algún momento en el futuro vamos a regresar a las condiciones favorables que teníamos, pero que eso puede llevar tiempo por 2 razones. En realidad por 3 razones. Porque no sabemos en qué momento es que la cobertura de la vacunación va realmente a controlar la epidemia o si esta va a ser endémica, porque también las malas condiciones económicas derivadas de la pandemia pueden ser que todavía afecten a la población costarricense por un par de años más o tal vez un poco de años más, y también porque no sabemos cuáles son las consecuencias a mediano y largo plazo de los sobrevivientes de COVID. El experto señala que debido a las secuelas de la COVID-19 el país va a tener un aumento temporal en la prevalencia de personas con discapacidad. Además, apunta a que Costa Rica ha tenido una disminución en los nacimientos y un aumento en los fallecimientos, lo que también cambiará la hoja demográfica de nuestro país a un mediano plazo. En este momento vamos a hacer una pausa comercial y al volver le contamos que la lava del volcán La Palma en las Islas Canarias destruyó un centenar de casas y obligó a evacuar a 5.000 personas. Unas imágenes realmente estremecedoras. Ya volvemos con esta información. Hay varios tipos de personas, quienes prefieren ganar al instante o quienes esperan al próximo sorteo. Hay quienes compran en puntos de venta y quienes tienen su vendedor autorizado de confianza. Unas van a cambiar el premio y otras se reciben por transferencia. Hay quienes compran en JPS en línea y quienes se cuidan pagando por Simpe Móvil. Pero a todas les gusta jugar con la Junta, porque al jugar legal es ayudar y ganar más. Así que, jugá y ganá con la Junta, porque el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social para hacer el bien juntos. Daxa Conectividad hace que mi empresa sea más competitiva con internet de alta velocidad. Denle lo mejor a su empresa
con Raxa Conectividad. Nos fue excelente, David. Mira. Raxa, hagamos el futuro juntos. Yo tengo una enfermedad crónica y prefiero estar bien en mi casa que en una sala de emergencias. Por eso me mantengo bien, tomo mi tratamiento completo, voy a mis citas médicas y estoy atenta a mis síntomas. Si usted también tiene una enfermedad crónica, cuídese. El uso adecuado de los servicios de emergencias nos beneficia a todos. Sobre la tapia tejada, sus pétalos suaves agita. Yo te llevo en el pecho como una perlita gata que adoraban los indios al nacer la luz del alba. Sonó luego el latido de dos corazones y en una de este beso mi amor te di. Los hijos del pueblo levanten la frente al sol refulente de la libertad. La defiendo, la quiero y la adoro y por ella mi vida daría. Siempre libre ostentando alegría, de sus hijos será la ilusión. Que siempre sigamos cantando el amor por nuestra tierra. Celebremos 200 años de vida independiente. Las lenguas de lava que arrojó el volcán Cumbre Vieja, que entró en erupción el domingo en la isla española de La Palma, provocaron ya la evacuación de unas 5.000 personas y la destrucción de un centenar de casas en su descenso al mar. La erupción del volcán Cumbre Vieja ya provocó la evacuación de unas 5.500 personas de la isla canaria de La Palma, en España. Las lenguas de lava destruyeron un centenar de casas en su descenso al mar, arrasando árboles e invadiendo carreteras. En estas horas no se ha atendido a nadie por ningún problema que tenga que ver con el volcán de salud y no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana ni daños personales. Creo que esa es la mejor noticia. Esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que se quede dañada desde el punto de vista económico, con independencia de que efectivamente hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni reponer, como es la pérdida de hogares, con toda la carga emocional, no solamente material, que ello implica. La erupción del domingo fue la primera en 40 años en La Palma, una de las 7 islas que conforman el turístico archipiélago de Canarias. Cumbre Vieja ya era objeto de una intensa vigilancia ante un importante aumento de su actividad sísmica en los últimos días. El volcán arroja columnas de humo de varios cientos de metros de altura y, según el Instituto Volcanológico de Canarias, entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre al día. Un centenar de dirigentes que están en Nueva York, pese a la pandemia de COVID-19, para participar en la Asamblea General de la ONU, en donde su máximo responsable lanzará un grito de alarma por la situación muy peligrosa en la que está el mundo. Un centenar de dirigentes participarán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Antonio Guterres, el responsable de la organización, lanzará un grito de alarma sobre la situación del mundo. Debe restablecerse la confianza y la falta de confianza. La división geopolítica y geoestratégica en este momento en el mundo es una barrera para hacer lo que hay que hacer. Y realmente estamos en una situación muy peligrosa. Y hace falta un grito de alarma para despertar a los políticos. Estados Unidos teme que la reunión se convierta en un centro de propagación de COVID-19. Serán obligatorias la mascarilla y la distancia social. 7 personas como máximo por delegación en la sede de la ONU, 4 en el anfiteatro de la Asamblea General y un número reducido de reuniones bilaterales. La ciudad de Nueva York exigirá un certificado de vacunación a los delegados. Esto ha suscitado la ira de algunos países. El embajador ruso ante Naciones Unidas denunció una medida claramente discriminatoria. Mientras que el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que será el primero en hablar el martes, anunció que viajará a Nueva York pese a que no está vacunado.
Entonces realmente será un trabajo difícil en condiciones difíciles. Debemos hacer todo lo posible para superar esta dificultad, para que la gente realmente pueda discutir lo que nos separa, porque lo que nos separa es muy peligroso para el mundo. Dirigentes como el estadounidense Joe Biden, el brasileño Jair Bolsonaro, el turco Recep Tayyip Erdogan, el alemán Frank-Walter Steinmeier, el británico Boris Johnson, el israelí Naftali Bennett, el español Pedro Sánchez o el venezolano Nicolás Maduro han anunciado su presencia, mientras que el francés Emmanuel Macron y el mexicano Andrés Manuel López Obrador no asistirán. Rusia y China estarán representados por un miembro gubernamental. Se espera que Biden subraye la necesidad de proteger el orden mundial de Estados Unidos contra la competencia china y pedir que no consideren al país asiático como un líder alternativo en el sistema multilateral. Otro tema tenso será la firma de la alianza entre los estadounidenses con Australia y Reino Unido para la construcción de submarinos, que dejó fuera a Francia de un millonario contrato con los australianos. De igual forma, se espera que la vuelta a Afganistán a manos de los talibanes sea centro de las discusiones. También se hablará de la lucha contra el cambio climático y la pandemia de COVID-19, en particular el acceso a las vacunas. Vamos en la dirección equivocada en todos los ámbitos. Es absolutamente inaceptable que haya países donde el 80% de la población esté vacunada y haya países donde el 2% de la población esté vacunada. Es absolutamente inaceptable que la recuperación económica se produzca de forma tan desigual e injusta. Guterres señala que la recuperación económica desigual crea una división entre el norte y el sur, que aparece ya en la lucha climática. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 es segura y tolerada por los niños de 5 a 11 años. A ellos, la dosis adaptada les genera una respuesta inmunitaria robusta. Así lo afirma el resultado de un estudio que anunciaron los laboratorios. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es segura para los niños de 5 a 11 años. Eso indican los resultados de un estudio anunciados el lunes por ambos laboratorios. Según las compañías, los inmunizantes administrados a esta población contienen 1/3 de la dosis aplicada a colectivos de mayor edad, pero generan una reacción comparable a la observada en los pacientes de entre 16 y 25 años. Se trata de los primeros datos clínicos para este grupo de edad. Son resultados parciales de un estudio realizado a 4.500 niños de entre 6 meses y 11 años en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. Las dos empresas esperan publicar en el cuarto trimestre los resultados de la franja entre 2 y 5 años y de 6 meses a 2 años, que recibieron dosis aún menores. Miles de kilómetros de carretera, días enteros por montañas y selvas, asaltos, naufragios, todo para llegar a Estados Unidos y huir de la pobreza. Ese es el destino de los migrantes haitianos que atraviesan toda la América Latina. Varados en Tapachula, una ciudad al sur de México, decenas de miles de migrantes esperan un permiso para seguir su camino hacia Estados Unidos y no ser deportados a Guatemala. A diferencia de los centroamericanos con un largo historial de migración indocumentada, muchos haitianos en esta ciudad del sur de México parecieran avanzar a ciegas. Murat Dodo Tilus, que busca reunirse con su hermano en Miami, cruzó por 10 países desde Chile y un mes después arribó a Tapachula con su esposa, una hija y 2 nietos. Ahora sufre el insoportable dolor en un brazo tras caer en una montaña colombiana. A Chile habían emigrado en 2017, aprovechando la apertura de ese país tras el terremoto de 2010, que dejó 200.000 muertos en Haití. Después la terremoto 2010, hay muchos haitianos. Mi casa se cayó, mi familia se murió, yo hay nada a hacer por eso. Después yo hice una iniciativa con mi señora de se va a otro país. El presidente de Chile abrió la puerta por todo el mundo, venía a Chile. Después yo voy a Chile para hacer algo de nuevo. El sueño chileno comenzó a diluirse en 2018, cuando el gobierno impuso medidas que restringen la migración. Entre él y su esposa, Rosemary, reunieron unos $5,000 para llegar a Tapachula, donde viven con otras 4 familias haitianas. La ciudad de 350.000 habitantes está colapsada.
Aquí esperan la cita que les dieron para tramitar su solicitud de refugio en diciembre. Aunque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados que atiende estas peticiones está desbordada. Este año ha gestionado más de 77.500 permisos, superando los 70.400 de todo 2019. Judith Joseph también busca establecerse en Estados Unidos junto con sus hijos menores de edad. Llegó el 6 de septiembre también desde Chile. La familia cuenta que vivió uno de los peores momentos en el tapón del Darién, una zona selvática entre Colombia y Panamá, donde operan grupos criminales y algunos compañeros se ahogaron intentando atravesar un río. Yo cuando pasamos la selva, cuando llegamos a Panamá, no, pero no en la ciudad de Panamá, aún estaba la montaña de Panamá, cuando cruzábamos el río, ahí morían personas igual. El río era muy fuerte. Algunos, cansados de esperar y con el poco dinero que cargan, continúan su marcha indocumentados. Cientos trataron de avanzar en caravanas este mes, pero fueron reprimidos por autoridades mexicanas. Quienes logran llegar a la frontera con Estados Unidos vuelven a quedar atrapados tras cruzar el río Bravo, donde miles se agolparon bajo un puente que comunica a Ciudad Acuña en México y Del Río en Texas para pedir refugio a las autoridades estadounidenses. Vamos a hacer una nueva pausa y pues regresamos con los deportes. La Liga Deportiva Alajuelense juega mañana en el torneo de CONCACAF. Cuando regresemos, los detalles de este juego. Ya lo decía.